Bienvenidos. Este es un espacio donde la pasión por el arte procesional se une con las vivencias entre hermanos cucuruchos. Aquí hablamos sin rodeos, como buenos amigos bajo la túnica, sobre el trabajo detrás de cada adorno, los detalles que no se ven, las tradiciones que se viven con el corazón y las historias que solo se cuentan entre adornos y recuerdos. Ya seas amante de los adornos bien hechos, parte de un equipo de adorno o un cucurucho devoto, este podcast es para ti. En este programa los acompañaremos con vivencias, risas, anécdotas de adornos. Su servidor Alfredo Ramírez, más conocido como el Tiquis, Jorge Luis Méndez Mancía, Alfredo Ramírez, hijo, conocido como Alfredito, y estamos para servirles. Episodio 2. Cargos procesionales. Bienvenidos a su segundo podcast de Entre Adornos y Recuerdos. ¿Cómo va a ser la casaca el día de hoy, mucha? ¿Cuál es el nombre? Cargos procesionales. Cargos procesionales, así es. Y el día de hoy, por primera vez, tenemos a nuestro invitado especial para empezar nuestro podcast. A ver, Jorge Luis, haz nuestros honores, por favor. Muchas gracias, Alfredito. Hoy contamos, más bien dicho, con la presencia de mi hermano, Roberto Carlos Méndez Mancía. También alguien que heredó lo de nuestros abuelitos, trabajar en adorno por una época y todo, ¿verdad? Y también obviamente fue creciendo dentro de los cargos procesionales, ¿verdad? Así es. Roberto también nos está colaborando con la dirección de nuestro podcast. Él es el director que nos hace posible este set, estas cámaras. O sea, Roberto, bienvenido, es tu casa. Y a ver, contanos, empecemos a ver cómo empezaste en Santo Domingo y cuál fue tu primer cargo. Muchas gracias, más que todo por haberme invitado a ser parte de su podcast. Me agrada de sobremanera que me hayan invitado. Y pues volviendo atrás en el tiempo, pues mi primer cargo fue como incensario. ¿Cómo empezamos muchos de nosotros? O creo que los tres que estamos aquí empezamos con incensario. Antes había navetero, o también en tus tiempos Sí, había navetero. no, de hecho yo empecé de navetero, fíjate. Claro, yo fui navetero. Perdón, siempre para la entrada era un mate de risa porque con Gerardo, ¿cómo se llama? Siempre nosotros íbamos negros por la tiza del carbón, ¿verdad? No, y es que era algo especial, sobre todo pues en nuestra familia. Nosotros nos diferenciamos entre primos por nuestras edades. Entonces estaban los pequeños, que eras vos, Gerardo, y bueno, y pues en mi generación, el Pato, Oscar Alfredo, que también primos, compartíamos la misma edad, diferencia de unos meses, y por eso nos mirábamos más grandes. Y los más grandes iban como incensarios, y los pequeños como naveteros. Y sí, nosotros pues nos lucimos pues porque hicimos de todo, entre travesuras, aventuras. Fue una experiencia cuando llovía, recuerdo yo que nos metíamos abajo del arca de la Virgen porque estábamos en entonces, ¿cómo se llama? Nos metíamos abajo del arca de la Virgen para no mojarnos supuestamente, ¿verdad, Roberto? Exacto. Y las mujeres felices porque sentían el calorcito de las brasas de los incensarios. ¿Te acuerdas que nos decían, ala, por favor, pónganse a la par mía? Y uno por dentro de la procesión, ala, pónganse aquí a la par mía, porque hay un frío. Y nosotros con el incensario haciéndoles calor, fíjate. Hay una cosa para aclarar, para las personas que no son muy conocidas, o también la palabra navetero hoy en día creo que ya no mucho se utiliza. ¿Qué específicamente era el cargo de un navetero? El navetero es el encargado de llevar el carbón, llevar el incienso y de hecho hasta llevar fósforos por si se te apagaba el incensario. Entonces, o conseguir las brasas ya encendidas para que los incensarios siempre llevaran. Sí, Roberto, recuerdo que los chucos se le pedía por favor que nos regalaran un par de brasas para encender el fuego. Sí. Ajá, sí.
A la gran. No, y te digo, había travesuras, había aventuras, porque a veces nos tocaba a nosotros, se nos apagaba porque llovía, se nos apagaba el incensario. Entonces ibas entre la gente a buscar tu carbón, tu brasa. como decía Exacto, X, tu con- brasa. Con un chuquero. Con un chuquero. Llegabas, te daban las brasas, ya te puedes imaginar aquello hirviendo y pasar entre la gente de regreso. Entonces, vamos quemando, era la frase de nosotros, o aguas, aguas, que va a fuego. Ajá. Mira, todo Bueno, esto ustedes que tenían 12 años. No, menos. 7, 8, sí, 7, 7 8, años. Ajá. máximo 10 años. Máximo 10 años. Pero sí, era con lo que empezabas la devoción. Nosotros, pues, ya en el podcast anterior, ustedes hablaron de cómo mi abuelito nos metió en eso. Te puedes imaginar a mi abuelito ir hasta delante de una fila de 30 cucuruchos, todos ya listos para llegar. Ajá. Y nosotros con nuestro incensario ya atrás de todos ellos. Bueno, y ya después de la incensariada, ya cuando uno hacía más preadolescente, creo que después uno ya pasaba como que a las filas. No, fíjate. En el caso de nosotros, de la familia Mancía, teníamos nuestro paso. Era la caída. Entonces, ese era tu salto. Pasabas de ser navetero, incensario, te ibas al paso. ¿Verdad? Que era como hablábamos, agarrar paso, correcto. No estaban los caballeros del Señor. No, es que antes no estaban los No, caballeros. tenés Ellos razón. estuvieron hasta 1990. En los 90, creo que fue con Juan. 92, creo que fue. Si no estoy mal, hasta los Cabarrete tenían su paso Sí, también. el de ellos era la piedad. La piedad. El de ellos era la piedad, así es. Fíjate. Y en ese entonces te daban tu cinta, donde tenía el nombre del paso en el que vos ibas a Es que ir. es cierto, corregime si estoy mal. Antes los cargos no eran así Sí, como los eran de conocemos cinta. ahora. Eran de cinta, Cintas rosadas, celestes, Celeste, amarillas, blanca. Y hasta Aquí. morada. Sí. Creo que hubo una que era morada o lila. Lila. Sí. Y en los 90 se empezó con los gafetes plásticos. Un escudo plástico. Ajá. O sea, un año fue blanco, no fue negro. Alfredito, vos que fuiste de otra generación, mucho más Reciente. reciente que las Reciente, nuestras. ¿Cómo empezaste vos? Sí, yo también empecé con incensario, la verdad. Ya bajando libros, empecé con incensario. En mis tiempos ya no había navetero, porque cuando yo era pequeño ya existían los caballeros. Y ellos se encargaban de llevar el acerrín, y las brasas y el carbón y todo eso. Entonces ya solo uno iba apoyándolos a ellos, porque ya hoy en día, ya después, conforme fueron pasando los años, ellos en Santo Domingo son los que se encargaron de eso. Ya no habían cargos de incensario, sino que era ya parte de la comisión de ellos poder llevar la Que incensaria. de hecho fue algo que sufrimos, fíjate, porque nosotros siendo los que empujábamos el paso, los más chiquitos como vos, Es digamos, cierto, que sí. iban en incensario, a la hora de que les dicen, miren muchacha, ya no, porque van los caballeros, es algo que sufrís, Uno se quedó así perdido. porque vos Sí. hubieras querido seguir con eso, porque la verdad era algo lindo, era una ¿Se experiencia muy recordarán la bonita. anécdota que nosotros abajo del paso había unos tablones donde iban las baterías? Sí. Alas. Nosotros a veces descansábamos, hasta nos dormíamos Ajá. ahí adentro del Adentro paso. del paso. Sí. Entonces, Comer adentro, De hecho, comíamos. eso iba a decir, de hecho, mis tías y mis tíos nos compraban bolsas de yuppies, ¿se Los recuerdan de cuquitos. Ajá, o cuquitos, y eso llevábamos panes y todo eso. Entonces, sipis, ajá. Entonces nos Ajá. metíamos adentro del paso y ahí íbamos comiendo. Siempre eran recubiertos. Sí, siempre Ah, fueron ya. recubiertos. Así, bueno, desde mi época. En su época, ¿no? Ajá. Y era una aventura también, porque muchas veces nos pasó que ya, tal vez un poco más grandes, nosotros íbamos a McDonald's, a restaurantes, a comprar comida. Te puedes imaginar los patojitos regresando con sus bolsas de De McDonald's, ajá, a la el agua y todo, meterte entre filas, entrar a la procesión y meterte adentro del paso. entonces siempre había uno de nosotros que estaba así pendiente, ¡ay, voy! Entonces Y pasa te adelante. abrían la portezuela y entrabas y ¡pum! Ya cerraban. te cerraban inmediatamente. Entonces así se miraba lo menos posible.
por supuesto, uno siendo niño, siendo adolescente, a veces no pensás en eso. Y te metías adentro de la procesión desde el estandarte, desde los ciriales, tenés razón, desde los ciriales. Y te venías toda la procesión con tu bolsa de comida, haciendo el anuncio del restaurante, propaganda gratis. De hecho, perdón, quiero contarles una anécdota que nos pasó a nosotros. Los primos mecos, ellos empezaron a hacer cucuruchos ya a una edad más grande. Entonces nuestro primo Eric, ¿cómo se llama? Él no sabía, ¿verdad? Y íbamos empujando el paso y de repente se puso en rojo el semáforo y nos grita, ¡paren! Y todos paramos. Sí, Eriquito, ¿qué pasó? Entonces, no, es que el semáforo está en rojo. O sea, imagínense, ¿verdad? Cuando él empezó, ¿verdad? O sea, vivencias únicas, como bonitas. Familia, ¿verdad? Exacto, como familia. Recordando también en los cargos profesionales, historia y persona. Sí, fue también yo empecé como incesario. Me recuerdo que el vicepresidente en esa época, estamos hablando 76, 77 más o menos, Mario Llerena, mi tío Mario Llerena, era vicepresidente, se me quedó viendo a mí y me dijo, vos ya estás bastante grande para hacerte momento. Bro, perdón, Tiquis, que te interrumpa. Acabé de decir que el vicepresidente era el jefe del ANDA del señor Cecita. siempre lo fue. Él era el que Siempre lo fue, tengo entendido yo. No sé si lo sigue siendo así, pero... No, ahora ya no, pero en aquellos en tiempos aquellos tiempos, y él era el que decidía a quién les daba el puesto de timoneles de la nueva Cumbia. Así es, entonces se me quedó viendo, yo iba de incensario en esa época y me dijo, pues un grandecito para ir de incensario. Venite, agarré el anda, le dijo a Coqui Barrutia, Mario Barrutia y a Carlos Barrutia, este patojo va para timonel. Ellos daban órdenes, en ese tiempo no preguntaban si querían o no querían, si querían. Si alguien quería o no. Así es. Vas a querer, y- vas a y- llevar. Ahí vamos, de una vez. Se va, sí, ya. Y la verdad es que tuve la dicha de subir a Nanda, de ser empresario. Al ANDA de una vez. Yo no tuve otro cargo profesional y así estuve durante 28 años. 28 años. Sí, 5 años. Pero si no estoy mal, también creo que 1 año o 2 fuiste inspector general. Sí, lo que pasa es que en el tiempo de Juan Gabarrete, Inspector. ¿Sí? Juan Gabarrete, Y es sí, más, te voy a contar una anécdota. Gonzalo, yo fui su ayudante Uy, Carlos, general. Fíjate vos que, perdón, Ricky, que me meta ahí, pero es que esa anécdota es bonita. Ese año creo que iba de inspector general y a los nenes se les olvidó llevar liras. Entonces les tocó ir a traerlas al cañón. Y Fue en subí. 1992, porque fue el año que recibí la orden de señor diputado. Sí, correcto. Porque ahí iban los Y dos. regresarse Él iba, el tiquis condecorado, levantando la lira, ¿vamos? Porque no había No, lireros, o pero algo así fue, ¿verdad? Llevándolas de Santo Domingo al Parque Al Central. Parque Central, ¿verdad? O sea, agarramos un directivo con Un directivo. puños. Sí, porque yo creo que era dirección Sí, desde entonces. Así es, era directivo en ese entonces. Y yo con la orden recién estrenada, con lira, Con liras. Ajá. caminando desde la 12 Avenida hasta el Parque Hasta el Central Parque con Central. las liras. Ajá. ¿Vos, Tiquis? ¿Y cómo hicieron, mientras tanto, sin liras para pasar? Porque el ¿Cómo parque- hicieron para que Fíjate la vos procesión que- pasara? No pasaban por las No, casas es que porque fíjate entonces que- ya había rótulos. Pero Sí. fíjate vos que pasó algo bien chistoso porque había un cable bajito. Pero era cable de televisión, no era de alto ya. voltaje, nada de eso, ¿verdad? Entonces había gente en la terraza viendo la procesión. Y se le tuvo que pedir favor, entonces jalaron el cable. Levante. ¡Señor! Por Ahorita favor, me hiciste ajá, se recuerda, recordar ¿verdad? O sea, que se le pidió favor y Ah, con sí. mucho gusto. y lo subieron y pasó el El ladito, 92 fue el adorno de los El de- 500 años los de 500 años, evangelización. las 3 columnas atrás y los escudos abajo. Cinco Cinco columnas. columnas. Cinco Ah, 5 columnas eran. Ajá. Era Y muy los- y pequeño, no los me recuerdo. escudos con las diferentes órdenes Sacerdotales. Sacerdotales de cada lado de la urna. Así Eso sí es. me recuerdo, Y que iban a rosas.
Las rosas de Juan. Cabal, ese año fue que yo iba a inspector general. Pues yo era de las personas que Juan ese año me preguntó de qué quieres ir. Porque yo fui una persona, no fui directivo nunca, pero sí fui con bastantes privilegios en esa época. Y yo le dije, quiero probar inspector general. Dijiste, pero si no estoy mal, fuiste a la, ¿cómo se llamaba? Ecónomo. Así yo fui ecónomo del Cañón, así es, ajá, fue un ¿verdad? año también ecónomo del Cañón. ¿Qué sí es? Ver los enseres. Ver todos los Lo que enseres le llaman de- ahora enseres. Así es. Ahora Eran los que ayudaban al mayordomo. ¿Ya? Entonces eran los económicos. Veían todos los enseres como dicen. Pero no tenías puños. Sí llevaban puños Sí, en ese ¿verdad? tiempo. En ese tiempo llevaban puños. Estamos hablando en tipo 80s, 87 más o menos. Por ahí, ajá, recuerdo. Y el primer año que Juan dijo que ya no llevaban puños fue la vez que no, año que tú el entraste. año que yo entré. Pero Juan, Pues ya todos no los cachaste puños. ya no tuve derecho a puños, que la única oportunidad que pude haber tenido puños, no los pude llevar precisamente por eso, porque Juan quitó los puños a los ecónomos, porque los ecónomos Sí, recuerdo. hasta incluso entraban a las sesiones de junta directiva, tenían voz, Más no no voto. Voto, no voto. Paréntesis, también hay que aclarar para los oyentes. ¿Qué significan los puños en Santo Domingo? No toda la gente lo sabe. Eso es cierto. Ah. Eso es cierto. Pues los puños es el distintivo que se le da a los directivos dentro del cortejo procesional. Son unos puños morados, más o menos como de unos 20-22 centímetros, ¿sí? que están afuera de la túnica. Entonces cualquiera que mira los puños ya sabe que es un ¿Sabes qué es un Un directivo. Así es, en ese tiempo eran 19, si no estoy mal. 17 o 19. Por no ahí, me recuerdo. por ahí, fíjate. No si me recuerdo estoy mal. realmente cuántos eran. Y eran 3 ecónomos. Ah, O sea, que yo por culpa de él tampoco usé puños, porque yo también el año que yo salí, Vos tampoco pusieron los puños y entraron los que están. ¿Sabes que fuiste vos el que me saló? fue el que te saló, definitivamente. Y salteando se va. Aquí ya sabemos que se fue directamente a timoneles. ¿Qué otros cargos han trabajado ustedes? Por ejemplo, yo estuve tanto como encargado de filas, cambio de turnos, que también es algo, son puestos que les dicen normalmente que son puestos pequeños, pero la verdad es muy importante porque ponete el de filas, él es el encargado de llevar el orden y en orden a la gente conforme va entrando o saliendo de la procesión o incluso de cargar. El encargado de filas tiene que ver que la gente al salir del turno inmediatamente se incorpore a la fila y tenés que ir jalando a esta gente para que no se hagan nudos, tanates de gente, ¿verdad? A la par de Jesús, pues todos queremos ir viendo a Jesús y lamentablemente es imposible. Y eso es más que todo, esa es importancia dentro de la procesión, porque si no, te hace un despelote total. No sé qué tan difícil es el cambio. Porque yo he escuchado con amigos de varias iglesias, es uno de los más difíciles, los más yucas. Yo Porque diría tenés que que estar sí. así, que voy, que vengo, que me regreso. Deja eso, vos tratas con gente y la gente que trabaja como servicio al cliente se dará cuenta, todo el mundo quiere tener la razón. A mí me pasó en varias ocasiones, yo le decía a un muchacho, patojo, joven, mira, ponete aquí, porque tu altura está demasiado alta para ir en el brazo que te corresponde. Yo, en mi mente, yo ya tengo el número de brazo que él va a llevar y ya estoy haciendo un orden. Llega el papá. No, mi hijo va aquí porque él es más alto o es más bajo y que no sé qué. Entonces tenés que lidiar bien. Y eso es algo que tiene que dar cuenta las personas. Si vos estás como encargado de esto que estás haciendo y el orden que estás llevando, si no, el alto va a sufrir porque El va a alto va a cargar sufrir. más. Y el chaparro Bien. va a hacer que pese más. Exacto, porque falta su hombro a la hora de cargar. Entonces son puestos que les dicen los pequeños. No, perdón, Chichi, que te interrumpa. Son puestos claves. Claro. Pero son puestos Porque claves.
Si soy sincero, el puesto, ¿cómo se podría que la mayoría de gente quiere, anhela estar de timonel o inspector general? Cualquiera de los dos. Yo te soy sincero. Los dos más difíciles son los que todos quieren. Yo tuve la oportunidad de ser celador de filas por 2-3 años, ¿verdad? Estamos hablando de 1992, ahí fue donde de Los Pasos pasé a ser celador de fila, 2-3 años, luego ya me pasaron a hacer cambio de turno, ¿verdad? Y mi anhelo siempre fue ser, como vos decís, ayudante de inspector general o timonel de señor, ¿verdad? Entonces, a la pregunta que hacías del cambio de turno, lo difícil, en Santo Domingo hay mucha gente de abolengo, de tradición, y al que vos tenés que tratar con pinzas, con educación, con respeto, darle el valor que él tiene por el tiempo que tiene de cargar al Cristo del Amor. Sí, incluso hoy por hoy están los escudos. ¿Ah, correcto? En aquel tiempo no había. Los escudos son relativamente nuevos. Es una costumbre se acaba de ponerlo Juan Gabarrete en su tiempo, que puso el de 25 años de plateado y 50 años dorado. Antes era más o menos por el físico de la persona, que se decía, este merece respeto, este es amigo, este es... Solo aclarando, para que la gente que no sabe, pues el escudo es lo que lleva uno, el monograma que uno lleva en el brazo, que te distingue como cargador de respectiva procesión. Los de la recolección llevarán el de la procesión, los de Santo Domingo, Calvario, exacto, que te distingue a qué hermandad pertenece al momento de cargar. Y eso era lo que cambiaba, lo que vos decís, ¿verdad? El escudo con letras negritas es el normal. El plateado, ¿cuántos años? 25 años de plata. Y el dorado, ¿verdad? Que estamos hablando de gente que, como vos decís, gente de abolengo, o la gente que ha tenido más tiempo cargando. Efectivamente, todos los cargos en una procesión son importantes, porque la procesión no se lleva una sola persona, la lleva, es el equipo completo que lleva, que son más queridos los cargos, o que más busca la gente o añora la gente estar, es otra cosa, pero todos los cargos son importantes. Exacto. Somos servidores, nosotros somos servidores, nosotros servimos a Cucurucho, no nos servimos de Cucurucho. Correcto. O sea, nosotros estamos al servicio de Cucurucho, ya sea un timonel, ya sea un rompevías. Eso les iba a platicar yo. Una de mis mejores experiencias que he tenido yo es el rompevías. De hecho, tuve la dicha de cuando estuvimos en Santo Domingo un periodo, regresé gracias a Ricardo. La oportunidad de regresar al equipo de rompevías, y en su momento empecé a colaborar en San José. Luego él me convocó y me dijo, mira, vos sos hijo del tipo, ¿qué te pruebas en Santo Domingo? Hasta que cargo más emocionante. Es lo máximo. Y antes se podían mover carros. Iba uno allá agarrando los carros y 1, 2, 3, no sé cuántos bombas nos doblaban. Es cosa más emocionante. Y ya el señor, más que para la entrada y para la salida. Pero les puedo decir, de mis cargos más emocionantes y que más me gocé, eso de ser rompevías. Mucha, es lo mejor. Sí, ese puesto era lo que te decía, sí, te iba a decir, perdón. Había gente que se peleaba por ese cargo. ¿Sí? Raúl. Existe todavía gente que le encanta. ¿Sí? Hasta incluso pasaron de pasos a rompevías. Y fueron muchos años rompevías, los hermanos de Juan. Así es. Les encantaba ir ahí, por eso te digo, o sea, como dice el Tiquis, no es que haya puestos feos ni nada de eso, sino todos son importantes dentro del cortejo, ¿verdad? Perdón que retorne a lo que preguntabas de cambio de turnos. ¿Cómo hacías y todo eso? Algo que se me había escapado contarles, no sé si vos te recordarás. Juan hacía seminarios para los inspectores de filas, para cambio de turnos, para timoneles,
Y luego Entonces, hacía una sesión general con De todos, para que para nos que conocieran. y nos decía, conozcan. Así es. Ustedes Entonces, son los que van en mi equipo. mira, mucha Conozcan. gente dirá, qué loco, qué locura, pero no, eso era excelente. No funcionaba, uno sabía quién iba a cada Así es. cosa. Entonces, ponerle, Y ahí ahí se fue entregaban donde- los cargos en Correcto. esa sesión general. así es. Y ponerle eso te ayudaba a saber cuál era tu desempeño dentro del cargo que llevabas. En el caso de cambio de turnos, si no estoy mal, eran de 8 a 10 personas y siempre nos dividíamos en grupos de 5. Uno agarraba turnos pares, el otro turnos impares. Dentro de esos 5 había uno que se dedicaba solo a contar cuántos cucuruchos había, ¿verdad? Cuántos faltaban y todo eso. Otros a revisar brazos, de atrás para adelante. Y aparte ibas había coordinando. fila izquierda y Fila derecha, O correcto. sea, era una estructura bastante compleja. No Y era cuando como- existió el penitenciario, dije, Esa era- ¿dónde me Eso te iba a dejaste eso? O preguntar yo, sea, ¿cómo te fue tu experiencia mira. con el penitenciario? Mucha gente lo adora, mucha gente lo odia. fíjate, ¿Cómo te fue? yo te voy a- ¿en qué sentido? ¿Cargando? Cargando y ordenando, Ok. porque era un relajo. Ahora, te voy a comentar una vez. Yo fui de las personas que no mucho me gustaba A cargar mí tampoco. en el A turno mí tampoco. penitenciario. Nunca me gustó. Pero, un año, mi papá no nos dejará mentir, yo jugando fútbol para el 5º viernes de Cuaresma, Cuando te me quedaste fisuré, la pierna, así sí es. cierto, tenés razón. Entonces, yo iba de cambio de turnos y, ¿cómo se llama? Tenía mi bota con tacón, ¿verdad? Mi bota y eso con tacón y bastón. Me tomé pastillas para el dolor, me eché todo el recorrido del Viernes Santo. Mano, el tacón era de este tamaño y regresó como de 1 centímetro. Pero sacó la tarea. Pero sacó la tarea. Y me tocó cargar, bueno, Juan en ese entonces, gente, porque yo no podía cargar, me dio el turno penitencial, la entrada. Entonces yo iba abajo. Mirá vos, maravilloso. ¿Te funcionó? Maravilloso. O sea, por mi lesión y todo, vamos. Yo iba re bien ahí, cargando. Y bonito, te soy sincero. Ahí fue donde lo probé la primera vez y dije, qué bonita experiencia. O sea, sí, es bonito, la verdad. Y me recuerdo que era un reto para los inspectores y para los timoneles. Cuando yo fui en el mueble con ustedes de timonel, me recuerdo que de hecho para el penitenciario había que hacer 2 paradas. Se hacía primero, llegamos a la esquina, era una parada, y luego se hincaban los del penitenciario. Seguíamos caminando y poco a poco por atrás del mueble iban saliendo todos. Y así mismo iban entrando los del siguiente. Ya después llegaban a la esquina, ya agarraban el turno los de afuera. Los de afuera. Sí, era No, una, sí, era toda una logística. bien interesante. Muy interesante. De las cosas buenas que hizo el presidente En ese entonces, Juan Gabarrete, fue una de las mejores ideas, una solución para no poner grandes andas, Ujú. pero parece que la Conred Veía mucho Todo riesgo. lo que es vio mucho mucho riesgo. riesgo. La cuestión de riesgo. Ya cuando la fue gente tomando abajo, más entonces, auge ese tema. nos quitaron el bolillo central, pero hay bastante gente que todavía pregunta que cuándo va a regresar el bolillo central, Sí. ¿verdad? Vos, Chiquis, hablaste de tu experiencia como timonel. ¿Cuál es el reto, el mayor reto de ser timonel? Yo pienso, y siempre lo he dicho, el timonel es un cirineo que va ayudando al cucurucho a cargar. Nosotros, así lo miro yo, como que somos el cirineo y ayudando al hermano cucurucho. Nosotros lo que hacemos es guiarlo, ¿sí? Que vayan en medio de la calle por medio de fuerza, no fuerza, maña, de cómo poder guiarlos. No hay que hacer fuerza, no hay que, No hay que pelear. no hay que pelearse con el anda, es simplemente guiar al cucurucho que vaya primero. El de adelante, los timoneles de adelante es la guía, el centro, que va en el centro de la calle, y la parte de atrás es quitar el coleo. ¿Qué O es sea, el coleo? el coleo es cuando los de atrás llevan un paso y los de adelante llevan otro paso. El mueble, O sea que el cuando mueble uno empieza, viene, los otros Así van es, de este lado. entonces Se hace el eso. mueble empieza a hacer Siempre zigzag. empieza zigzag. Ajá, hacer zigzag. Entonces los de atrás, el coleo se quita atrás, no se quita adelante. El de atrás, esa es la Ah, qué función. interesante eso. fíjate que no. Y el de adelante, ahora, el turno penitenciario es Eso era que dolor de cabeza.
Eso era criminal, a mí me tocó en mis primeros años. Porque acababa de subir repente ese el mueble y anda Jesús, ¿verdad? en la parte de atrás, porque en la parte de adelante Eso es no tenía problema. relativamente fácil, es dura pero es fácil. La parte de atrás, de repente arrastra el anda para un lado de la Que se banqueta, te- así, Y no había poder Y- humano que lo y de que funcionara. repente te ayudan los timoneles, los otros timoneles que van de descanso, te ayudan abajo, te la tiran al centro y de repente ¡rum! Para el otro lado. O sea, no es predecible. colea mucho más. Entonces, No, el coleo es cuando se te desfasa los ya que no los pasas de ajá. adelante con los de atrás. No, aquí es que el anda totalmente se Sí, barre, se barre, así, sí, ¿ve? Y creo que eso Va va muy haciendo de bien. la mano con, supongo, porque nosotros hemos también colaborado en Viatas, conocimos timoneles ahí, y ahí fue cuando yo descubrí que cada mueble tiene su mueble. No es lo mismo. Y siempre he tenido la curiosidad de poder platicar con algún timonel del antiguo. Porque recuerden que el antiguo solo fue un chativo, así. O los de timoneles. buenos. Pero ahora O los timoneles ahora- del Calvario. O los de Ah, sí, Calvario, la sí. lonza. La Que verdad, con esa ese anda tan eso es impresionante. increíble. Pero ¿En ahora serio? te digo algo. Digo, ve que ahora hicieron muebles demasiados grandes. La escuela, Entonces, la escuela, San Sí. Felipe va para lo San mismo. Felipe va para lo mismo. ¿Verdad? sí, sí. La Merced tiene igual su mueble de Domingo de Ramos, que es de 114 brazos o 100 brazos, si no estoy mal. Y ya ellos tienen la necesidad de que a la persona que va hasta adelante lo tienen que ayudar 2 personas más. Pusieron bolillos pequeñitos y ellos los van a ayudar. Ya no da ¿Verdad? más. Ya no. Sí, la persona de adelante ya no puede controlar un... Es un cargo bastante Mueble. duro. Es un Ujú. cargo que uno va haciendo fuerza, ayudando al cucurucho, hablándoles de vez en cuando, aunque no es obligación, pero hay veces que sí, la fuerza de uno no da. Por eso es que la mayoría de veces los timoneles son grandes, son robustos, porque a veces que se Sí se necesita músculo. demasiada fuerza, pero el que tiene la maña Se va. realmente se va. Sí. Controla el mueble. Bueno, Así es. y miren, la verdad es que hay tanto de qué hablar de esto, pero pues lamentablemente tenemos el tiempo contado. Queremos seguir vivos. Denos su like, denos por favor, compartan. Queremos seguir vivos y que esta anécdota siga contándose, que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, toda nuestra generación se entere de todo lo que estamos hablando, porque mucha gente no conoce lo que estamos platicando nosotros hoy por hoy. Mucha gente no sabe qué es lo que es ser un timonel, ser un cambiaturnos, o sea, y es bueno que lo sepan. Y qué más que con gente con experiencia, como hemos sido nosotros durante muchos años. Entonces, sí nos gustaría que nos mantengan vivos. Solo ustedes, nadie más nos puede mantener vivos. Igualmente también, aprovechando lo que decís, sería bueno que igual cualquiera de ustedes, si tiene algún tema en específico que quieran que hablemos, ¿verdad? Escríbanos. Abordar más de lleno, ¿verdad? Sí, Nos como pueden decís, escribir, escríbanos, por favor. Nos pueden convocar, podemos invitarlos así como tenemos ahorita al Chichi, tenemos otros invitados en cola. Y si ustedes también quieren venir a platicar, fíjense que yo fui timonel, yo fui cambié de turno, yo soy un timonel de la antigua. Yo Sí, soy de eso sería bonito. buenísimo, platiquémoslo, ¿ah? Que nos Como compartan. uno del Calvario, como decías, ¿verdad? Ah, Que qué sí, interesante sí. saber anécdotas. Ahí está nuestro Gmail. Ahí está el Jimmy. Nos pueden escribir. Nosotros con mucho gusto lo platicamos entre el equipo que estamos aquí hoy por hoy. Y los invitamos. Si ustedes no pueden venir, nosotros vamos a llegamos. ayudarlos. Así Si es. ustedes dicen que no pueden venir y un timonel de la antigua nos dice quiero platicar con ustedes, Vamos. vamos, Sí, que nos vamos a vamos. que reunir. las vivencias no son solo de nosotros, sino también compartirla de nuestros Así es. amigos que nos acompañan y que pues, forman de manera externa parte de lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, Unas palabras finales, un Chichi. pues agradecer mucho nuevamente la invitación que me hicieron a ser parte de esto, ayudarlos, pues, para mí es un honor, y pues nuevamente animar a la gente que participe, que colabore con nosotros compartiendo vivencias y pues sus recuerdos, que es esto, la Semana Santa, no es solo un tesoro de nosotros, sino que es un tesoro de todos los que participan,
participamos en las procesiones, los Tesoro cucuruchos. nacional. Es un tesoro que Patrimonio. de hecho ya es patrimonio Del nacional. UNESCO, ahí está, ¿verdad? Así Sí. es. Pero pues, Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos veremos en la próxima.